nosotros hablábamos del uso de las diversas aplicaciones en los vehículos que hoy en día están tan en boga, ¿no? Que están tan de moda y que seguramente tienen muchos beneficios, pero que también tienen algún tipo de desventajas, ¿verdad? Exactamente, en el mes de enero hicimos un informe sobre para qué utiliza la gente las aplicaciones de GPS. Obviamente Ajá. las aplicaciones han ido avanzando mucho en la información que brindan a los usuarios. Antiguamente los GPS venían por aparatos separados al celular y obviamente había que cargarle los mapas. Hoy ya viene todo mucho más interactivo con actualizaciones online en el momento del estado del tránsito y obviamente mucha información, mucha más de la que tenían los antiguos GPS, entre los cuales se encuentran las ubicaciones de los radares y las velocidades máximas de las zonas en donde el vehículo está transitando. Ah, Entonces, en el mes de enero decidimos consultarle a la gente para qué utiliza primordialmente este tipo de aplicaciones. Ya te adelanto que el 77% manifestó utilizarlas para lo que inicialmente fueron fabricadas, es decir, para saber cómo ir de un punto A un punto B. No ujú. obstante, el 17% manifestó que las utiliza para saber en dónde hay radares, en dónde está la zona radarizada, y por Ajá. último un 3,3% para averiguar cuál es la velocidad máxima en donde se transita. La realidad es que estos han sido los resultados macro, pero quizás el sello distintivo de este mes se lo llevó que cuando analizamos las edades de los encuestados vimos que en los menores de 29 años la tendencia en utilizar este tipo de aplicaciones para conocer cuál es la ubicación de los radares ha sido infinitamente mayor a cuando nos fijamos los mayores de 50, que solo el 1% ha manifestado utilizar las aplicaciones con este fin. Entonces ahí vemos también cómo las diferentes franjas etarias tratan el mismo elemento tecnológico de forma tan dispar y tan distinta. Ajá. Bueno, qué interesante. ¿Y las edades qué es lo que están manifestando entonces? Los jóvenes, los más jóvenes, con respecto a las personas mayores. Claro que un 60% de los jóvenes menores de 29 años Mm. manifestó utilizar esas aplicaciones para saber dónde están los radares. Y Ajá. los mayores de 50, solo el 1%. Entonces ahí vemos cómo se contrastan las distintas franjas etarias para ver que obviamente, por más que la tecnología avance, también debe avanzar la comodidad y la versatilidad del usuario al momento de justamente la utilización de las aplicaciones. Porque por más información que nos dé, los mayores de 50 años todavía utilizan las aplicaciones para su fin primario, que es saber cómo ir de un punto A a un punto B. Claro, cómo dirigirse de un punto a otro, únicamente, ¿no? En cambio, los jóvenes lo utilizan eh, les representa otras posibilidades, digamos, ¿no? Claro. Exactamente, es una cuestión de costumbre. Lo que también es necesario comentar a raíz de este estudio es que la Ley Nacional de Tránsito prevé en su articulado la prohibición de pantallas de gran porte y de sistemas de comunicación asistida dentro del habitáculo. Entonces, los GPS, cuando son utilizados desde el celular, deben ser utilizados con suma precaución y prudencia por parte de los conductores, en caso de que no tengan un acompañante. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de poner en marcha el vehículo, tengo que colocar la dirección a donde tengo que ir y poner el GPS sobre un soporte, para que no me requiera una de mis dos manos para sostenerlo. Ujú. Obviamente lo ideal, vuelvo a lo mismo, sería que un copiloto o alguien, algún acompañante, sea quien comande el GPS para que el conductor pueda tener sus 5 sentidos abocados a la conducción. Absolutamente, que no se distraiga en absoluto, claro, claro, porque estos elementos son muy útiles, hablábamos de las ventajas y también de las desventajas, produce, bueno, obviamente una cuestión lógica, uno tiene que desatender un poco el manejo para ir en busca de este tipo de elementos, ¿no es cierto? Claro. Hay una pregunta que a mí me interesaba formularte, Facundo, porque en definitiva, más allá de lo que hace la gente, que muchos lo harán a conciencia y otros no lo harán con tanta conciencia seguramente, ¿qué es lo que dice la ley al respecto? Contanos, por favor. Insisto, la ley sanciona, prevé que
no debe ser utilizado por el conductor ninguna pantalla de gran porte Ajá. ni ningún sistema de comunicación asistida, eso es los mal llamados manos libres. Ajá, Es decir, perfecto. cuando estoy en el habitáculo no puedo hablar por teléfono y no puedo desviar mi vista hacia una pantalla de gran porte. Eso en caso de que un agente de constatación observe esta conducta, puede labrarme un acta de infracción porque, insisto, tener una pantalla de gran porte o... cuando la ley habla de pantalla de gran porte, insisto, la ley es un poco vieja, no es de los últimos 5 o 10 años. La ley nacional nace en el año 98 y sufre quizás su modificación más importante en el año 2008, 10 años después. Pero ya de 2008 para acá pasaron 15 años, entonces el punto es que cuando prohibía las pantallas de gran porte, hacía referencia a cuando hace 15 años veíamos vehículos que tenían reproductores de DVD en las pantallas traseras, de los apoyacabezas traseros. Claro. Entonces, yo entiendo que la norma tendía hacia ese lado. Lo que no significa es que el abuso en la utilización de celulares o GPS pueda obstaculizar y pueda generar un problema igual al que preveía la norma en aquel momento, ¿no? Entonces, el punto es que si vamos solos y no tenemos ningún acompañante, la utilización de ese tipo de pantallas, estando prohibidas legalmente, deben ser utilizadas con la mayor precaución posible, como decía antes. Colocar la pantalla en un soporte que no requiera asistencia motora de mi parte, es decir, sostenerlo de mi parte, y dejarlo fijo ahí hasta llegar a destino y solo prestarle atención en los momentos en que se crea necesario, pero insisto, sin desatender el camino y dedicando el 5 sentidos a la conducción. Bueno, perfecto. Qué interesante, realmente qué interesante poder tener detalles de todo este trabajo que habitualmente ustedes realizan a través del observatorio de Secaitra. Facundo, no sé si querés agregar algo más al respecto, que por ahí yo por desconocimiento no te he preguntado, no te he interrogado sobre el tema, pero nos parece, decíamos, muy oportuno, sobre todo en esta época del año, donde hay un movimiento muy, pero muy importante en todas las rutas de nuestro país, y bueno, eso lamentablemente en algunos casos a veces se ve reflejado con, como se sabe, las consecuencias de accidentes y demás, ¿no? Exactamente. Yo creo que la única forma de complementar esto es que tenemos que tratar de llamar a la conciencia de cada usuario, de cada conductor, y hacerles entender que su conducta aislada puede generar siniestros, puede generar impedimentos en la conducción y en el camino. Entonces, no restarle importancia a lo que nosotros significamos en la conducción, si bien cuando hablamos de esas conductas positivamente, no abarca a la totalidad de la ciudadanía. Es decir, si yo conduzco bien, por conducir yo bien, no voy a hacer que otro conduzca bien, pero sin duda cuidar la conducta propia es lo que va a hacer que los cimientos de la seguridad vial se fortalezcan bien para que luego nuestras generaciones futuras tengan una mejor seguridad vial. Absolutamente. Bueno, qué interesante todo este tipo de consultas, de compulsas que ustedes realizan habitualmente, estas encuestas. ¿Tenés para contarnos, por ejemplo, cuáles son los próximos pasos del observatorio, en dónde están enfocados en estos momentos para desarrollar algún tipo de trabajo en los próximos tiempos? Seguramente haremos algo con los motociclistas, con el uso del casco, muy posiblemente con la cantidad de acompañantes de cada motovehículo. Venimos por ese lado, pero que no te sorprenda que siendo febrero también un mes muy vacacional, también toquemos alguna cuestión que tenga que ver con las rutas y autopistas de nuestro país. Bien, muy bien. Bueno, estaremos, si Dios quiere, aguardando con mucho interés ese informe, porque tiene que ver absolutamente con lo cotidiano de cada uno de nosotros, que decidimos por allí con la familia de emprender algún viaje a algún lado, y precisamente es muy importante tener esos datos al respecto. Gracias por ahora, Facundo, te agradecemos mucho y bueno, estaremos en contacto permanentemente, como siempre, muy amable. Saludo grande, adiós. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahí hablábamos entonces con Facundo Jaime, que es precisamente el vocero
del Observatorio de Secaitra, que nos daba a conocer detalles precisamente tan interesantes, por cierto, de todo esto que les estábamos comentando, ¿no? Realmente es fantástico la posibilidad de tener novedades al respecto. Bueno, muy bien, estamos exactamente en las 10:42 de la mañana y ya estamos con más actualidad en la mañana de la radio. El asfalto cruje, el agua hierve. No, no es el avance de una película de catástrofes. Verano 2023. Ardiente. ...101.3 Radio Ciudad Azul. Inicio de espacio publicitario. Radio Ciudad Azul 101.3. Que nada te falte este verano. Equipate en Bringeri para un 2023 único. Aire acondicionado Hisense, frío-calor, 3.400 watts. 12 cuotas fijas de 19.699 pesos con tu crédito personal. Nuevo plan ahora 10. 10 cuotas fijas todos los días en teléfonos celulares con tu tarjeta de crédito. Además, la ventaja que solo Bringeri te da: envíos a domicilio y armado de muebles sin cargo. Si comparás bien, elegís mejor. Bringeri, nos une la confianza. Ofertas y promociones sujetas a verificación crediticia válidas hasta el 31 del 1 del 23. Plan ahora 10 válido para productos seleccionados.